Jamendo.com. Entonces se te ilumina una bombilla y dices, pues ya sé lo que voy a hacer un poquito de deporte y quemo las calorías. Esto es un error de concepto de toda la población española. Con el deporte lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran, van por libre. No quiero desanimar. Ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado en cualquier vicio. Pero nosotros, Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy, como veis, tenemos como invitado a Leo Harlem, que bueno, tiene algunos problemas con el consumo de energía en su cuerpo, y de eso vamos a hablar en el tema que iniciamos con el vídeo de hoy, el metabolismo celular, en el que vamos a ver qué hacemos con la materia y con la energía en nuestro organismo, en nuestras células. Vamos a comenzar. Bueno, pues no os lo vais a creer, pero vamos a comenzar el vídeo hablando otra vez de la célula. Porque resulta que hay una parte de la célula de la que no hemos hablado todavía, parece mentira, y es el citosol o hialoplasma. El citosol o hialoplasma es el medio viscoso que alberga los orgánulos. Es decir, si al citoplasma le quitamos todos los orgánulos, lo que queda es el citosol. Sus funciones pues vienen a servir de campo de batalla, porque es, por una parte, el medio donde se realiza el metabolismo, como vais a ver en este tema. Además, es el medio donde se realiza la división celular, como habéis visto en el tema anterior. Además, produce los movimientos intracelulares, los movimientos de los orgánulos dentro de la célula. Y también es el responsable del movimiento ameboide, cambiando de densidad, de consistencia, de sol a gel, como vimos en el primer tema del curso. Químicamente es un coloide complejo, es decir, una disolución con solutos de tamaño grande, también los hay de tamaño pequeño, como vais a ver. El 75% es agua, es decir, el disolvente, y el 25% de solutos, pues básicamente nos podemos centrar en dos tipos de solutos. Por una parte, solutos variados como iones, ARN de todos los tipos, aminoácidos, nucleótidos, en fin, todo tipo de bioelementos y biomoléculas necesarias para la célula. Y por otra parte, hay proteínas. Las proteínas las podemos clasificar en tres tipos principales. Hay proteínas estructurales, tanto globulares como fibrosas, proteínas filamentosas, las que forman el citoesqueleto, y proteínas enzimáticas, que son las que nos interesan en este tema, porque son, entre otras, se encontrarán las responsables de las reacciones que se producen en las rutas metabólicas. Bueno, pues vamos a entrar en materia. El metabolismo es algo de lo que habéis oído hablar en distintos cursos, incluso os han dado definiciones, pero el primer acercamiento serio que vais a tener a él es en este curso. Tenéis que tener muy claras todos los aspectos bioquímicos que hemos estado estudiando en la primera evaluación, porque si no aquí os vais a perder muchas cosas, ¿vale? Bueno, primero de todo, la definición de metabolismo es muy simple. El metabolismo es el conjunto de reacciones que se producen en una célula o en un ser vivo. Depende de a quién estemos aplicando la palabra metabolismo.
A su vez, se pueden distinguir dos partes también, y esto también es muy sencillo. El metabolismo se divide en catabolismo y anabolismo. El catabolismo, ahora hablamos de ello. Catabolismo y anabolismo son dos etapas del metabolismo que son antagónicas, es decir, son contrarias. Sin embargo, a pesar de que todo esto parece muy simple, estas definiciones, el metabolismo es realmente una faceta muy compleja del funcionamiento de las células. Mirad, nosotros, cualquier ser vivo, cuando se nutre, necesita esos nutrientes, necesita los nutrientes de los alimentos para dos cosas fundamentalmente, que son obtener energía y obtener materia. ¿Por qué los seres vivos necesitan obtener materia y obtener energía? Pues muy sencillo. Necesitan energía para poder realizar cualquier tipo de actividad. Y necesitan materia para poder fabricar sus componentes. Por ejemplo, para fabricar un hueso, para fabricar un hígado, para cicatrizar una herida, para hacer crecer las uñas, ¿vale? Todo eso requiere tanto energía como materia. Y esa materia y energía procede de los alimentos que nosotros comemos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fijaos. En el catabolismo, en general, se parte de macromoléculas y se llega a moléculas simples. Es decir, las macromoléculas se simplifican de alguna manera. En ese sentido, podemos decir que el catabolismo es una fase destructiva del metabolismo, porque durante esta fase las moléculas se van a hacer más pequeñas. Por ejemplo, partimos de una proteína de vaca. Imaginaos que nos estamos comiendo un filete. Nosotros lo que estamos proporcionando a nuestro cuerpo son proteínas de la vaca, proteínas enteras. Yo que sé, una proteína que tiene 300 aminoácidos unidos entre sí. Y durante el catabolismo, lo que vamos a hacer es separar los aminoácidos de esa proteína. Y al final lo que tendremos no es una proteína, sino 300 aminoácidos. ¿Os dais cuenta? Pasamos de una molécula compleja, la proteína, a una molécula simple, los aminoácidos. Pero además, durante todo este proceso de simplificación o de destrucción, además, se van a realizar reacciones químicas de tipo oxidativo, es decir, durante el catabolismo van a predominar las oxidaciones. Durante estas oxidaciones, a las moléculas que se están oxidando, se les están quitando electrones de alta energía. Y con esos electrones de alta energía, nosotros lo que queremos hacer es obtener energía que puedan utilizar nuestras células. Por eso, los electrones de alta energía van a parar al ADP, que se convierte en ATP, adenosín trifosfato, que como sabéis es la moneda energética de cambio en las células, ¿vale? Es decir, que al final del catabolismo vamos a conseguir moléculas simples y energía, ATP, lo que os he dicho antes, materia, las moléculas simples, y ATP, energía. ¿De acuerdo? Vale. En el anabolismo lo que hacemos es utilizar tanto esa materia como esa energía. En ese sentido, el anabolismo es un proceso constructivo, es decir, justo lo contrario de lo que os he dicho antes para el catabolismo. A partir de moléculas simples vamos a obtener macromoléculas, también al contrario de lo que hemos visto antes. Por ejemplo, yo ahora voy a coger aminoácidos que ya no son, fijaos que procedían de una proteína de vaca, ahora ya son aminoácidos sueltos. Esos aminoácidos los voy a unir siguiendo la secuencia, el orden
que establezca mi ADN y va a fabricar proteínas humanas. Vale, fijaos, estoy cambiando proteínas de vaca por proteínas humanas, pero previamente he tenido que deshacerlo en aminoácidos. Si los procesos en el catabolismo predominaban las oxidaciones, en el anabolismo lo que predominan son las reducciones. Además, para utilizar la energía, pues básicamente se van a utilizar dos tipos de procesos que se llaman quimiosíntesis y fotosíntesis. Esto lo iremos matizando a lo largo del tema. Entonces, digamos que estos son las ideas generales de lo que vamos a estar tratando. Quiero que tengáis siempre muy en cuenta que en el catabolismo siempre vamos a pasar de moléculas complejas hacia moléculas cada vez más simples. De hecho, el catabolismo es lo que más vamos a estudiar. En el anabolismo va a ser al revés. A partir de moléculas simples las vamos a ir complicando cada vez un poquito más. No todos los seres vivos hacen el metabolismo de la misma manera. Sin embargo, os resultaría sorprendente ver la gran uniformidad que hay en cuanto al metabolismo en los seres vivos. Y aunque esto que os acabo de decir pueda resultar contradictorio, no lo es. Primero de todo, vosotros sois conscientes de que los seres vivos se alimentan de distinta forma, pero alimentarse quiere decir cómo se consigue el alimento. Hay organismos que son herbívoros, hay organismos que son carnívoros, todos estos que estoy diciendo son heterótrofos, mientras que otros son autótrofos, es decir, se fabrican su propio alimento. Bueno, pues justamente de lo que vamos a hablar es de cómo se utilizan los alimentos, no de cómo se consiguen. Ya hemos conseguido los alimentos, los nutrientes. Ahora vamos a ver cómo se utilizan. Y eso implica ver cómo se utiliza la materia y la energía. Por eso hay 4 tipos distintos de metabolismos. El primer criterio que vamos a utilizar es según la fuente de carbono que se utilice. Esto equivale a decir según qué tipo de materia es la que se utiliza como base. Bueno, pues según este criterio hay 2 tipos de metabolismos. En el metabolismo autótrofo, la fuente de carbono es inorgánica, concretamente el dióxido de carbono. La alternativa es el metabolismo heterótrofo. En el metabolismo heterótrofo, la fuente de carbono que se utiliza es una fuente orgánica, es materia orgánica. Esa es la diferencia entre los autótrofos y los heterótrofos. La definición real de autótrofo y heterótrofo es esta. La que conocíais hasta ahora de los autótrofos son los que se fabrican su propio alimento, es la edulcorada para bebés. Bueno, según la energía, que es el segundo criterio que vamos a utilizar, hay también 2 tipos de metabolismo. El metabolismo fotosintético es aquel que utiliza como fuente de energía la luz. El metabolismo quimiosintético es el que utiliza las reacciones químicas como fuente de energía. Esas son las 2 fuentes de energía que utilizan los seres vivos. O la luz o las reacciones químicas. Bueno, por supuesto que nos podemos encontrar con los tipos de metabolismo resultantes de combinar estas 2 parejas. Es decir, el metabolismo puede ser autótrofo y fotosintético, o puede ser autótrofo y quimiosintético, ¿vale? Se pueden combinar de
bueno, de casi todas las formas, como vais a ver. Y esto nos da lugar a 3 tipos de seres vivos, dependiendo de la combinación de metabolismos que tenga. Así, los organismos que son fotolitótrofos, son aquellos que utilizan como fuente de energía la luz y como fuente de carbono el dióxido de carbono. El segundo tipo son los quimiolitótrofos. Los quimiolitótrofos utilizan como fuente de energía reacciones químicas y como fuente de carbono el CO2. Y finalmente, los quimiorganótrofos son organismos que utilizan como fuente de energía reacciones químicas y como fuente de carbono moléculas orgánicas. ¿Sabríais decirme qué clase de metabolismo es el que tenéis vosotros? Os dejo unos segundos. Bueno, pues espero que hayáis dicho que quimiorganótrofos, porque la fuente de energía que utilizáis vosotros no es la luz, son las reacciones químicas que se producen tras digerir el alimento que os coméis. Todo eso es química. Y por supuesto la fuente de carbono es orgánica, de modo que sois quimiorganótrofos. Los fotolitótrofos es a lo que solemos sinonimizar más como autótrofos. Para autótrofos son los siguientes, es decir, las plantas, algas, etcétera, y los quimiolitótrofos son algunos tipos de bacterias. De todas formas, volveremos a hablar de esto en los temas de microbiología. Esta parte de los tipos de metabolismo es algo que os debéis aprender muy bien porque le podéis sacar muchísimo partido en los exámenes. Con esto terminamos la clase flipada de hoy. Hasta el próximo vídeo, en donde seguiremos estudiando el metabolismo celular. Hasta luego.